esta sesión número 6 de generación de estrategia de capacidades. Agradecemos por favor a todos mantener sus micrófonos cerrados para poder tener concentración de todos nuestros asistentes. Bueno, entonces, de nuevo, bienvenido a todos a este segundo ciclo de la Estrategia de Generación de Capacidades, una serie de espacios que hemos diseñado para generar capacidades en la implementación de la política de mejora normativa en entidades nacionales y territoriales de la rama ejecutiva. Mediante estos espacios presentamos las principales herramientas y buenas prácticas para la mejora regulatoria y algunas experiencias de distintas entidades, expertos nacionales e internacionales. En esta sexta sesión contamos con 2 paneles en los cuales vamos a profundizar sobre cómo generamos herramientas para visualizar nuestras regulaciones. En este sentido, será clave entender por qué es importante para la ciudadanía y partes interesadas contar con información centralizada y actualizada sobre normas y trámites, y de esta manera puedan tomar decisiones basadas en evidencia. Para este fin, vamos a tener la ponencia de nuestros invitados y posterior a cada espacio vamos a abrir un espacio de preguntas. Entonces, dicho esto, damos la bienvenida a este primer espacio vinculado al Observatorio de Mejora Normativa del DNP sobre pues, sus antecedentes y desarrollos, a Lewis Enrique Polo y a José Libardo Mejía. Lewis Enrique Polo es economista de la Universidad de Cartagena y magíster en Economía de la Universidad de los Andes. Cuenta con amplia experiencia en el diseño, construcción, evaluación y seguimiento de indicadores de política pública y visualización de datos. Sus temas de interés se centran en política pública basada en evidencia, mejora regulatoria y eficiencia institucional. Actualmente se desempeña como asesor de los equipos de mejora regulatoria con construcción de indicadores de calidad y competitividad de la política de mejora y la construcción del nuevo tablero de visualización. También acompaña al equipo de eficiencia institucional y el equipo de medición y evidencia. Y también presentamos a José Libardo Mejía. José es economista de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Economía de la Universidad de los Andes. Cuenta con amplia experiencia en el diseño, evaluación e implementación de políticas públicas con énfasis en política mejora regulatoria. José lideró la creación y puesta en marcha del Observatorio de Mejora Normativa del Departamento Nacional de Planeación y la Imprenta Nacional de Colombia para la generación de evidencia de esta política pública. En la actualidad se encuentra asesorando al Grupo de Mejora Regulatoria del DNP y liderando desde el observatorio la investigación sobre los efectos económicos de la carga regulatoria y la complejidad de la regulación en Colombia. Entonces, dicho esto, les damos paso a Lewis Enrique Polo y a José Libardo Mejía para que continúen con su intervención. Adelante. Hola, buenos días a todos. Mucho gusto. Voy a poner la presentación, Le. Agradecemos a todos ir diligenciando el formulario de asistencia, porque para nosotros es clave tener toda su información para seguirles enviando, digamos, todos los enlaces sobre nuestras herramientas. Listo, entonces adelante. Bueno, muchas gracias por el espacio. El día de hoy les vamos a contar un poco cuáles son los antecedentes del estudio de la producción normativa, cómo llegamos desde el DNP y la Imprenta Nacional a crear el Observatorio de Mejora Normativa y qué avances hemos podido tener en las diferentes líneas de acción que se propusieron para el observatorio. En primer lugar, los antecedentes del observatorio, nos dimos cuenta que existe el diario oficial, es el repositorio oficial de la publicación de normas. De cierta forma se puede hacer una consulta de la información de los diarios y se maneja un tipo de suscripción para uno poder acceder a la información, pero no se permite una consulta o análisis sistematizado de la información. No hay una estructura que facilite el entendimiento, digamos que como un todo de la regulación publicada y pues no existe una revisión de vigencia, de categorización de información en este repositorio. Hay avances muy importantes que se han hecho a partir del Swing Juriscol. Ha sido un esfuerzo muy grande del Ministerio de Justicia, que tiene también un convenio con el Diario Oficial,
tiene las normas actualizadas, hay una revisión de vigencia, pero el SWIN no se ha creado como con ese objetivo de analizar la información más allá de la consulta. En ese sentido, nosotros como Departamento Nacional de Planeación, queriendo entender cuál es el proceso de la publicación de normas, cuántas normas hay, de qué tipo, nos dimos cuenta que existe un vacío y por ende hay un desconocimiento de la cantidad de regulación vigente o qué costos implica toda esta cantidad de regulación en el país. Como con este antecedente, en el año 2017 se hizo una primera aproximación con apoyo del BID y la Embajada Británica, eh, a partir de la cual se usaron estrategias de web scraping, es decir, que se programaba un código para que leyera información de la página web del diario oficial y se empezó a organizar los índices de los diarios oficiales para poder entender más o menos cuántas normas se estaban publicando al día. Este primer proyecto llegó a un resultado de 94.748 normas entre el 2000 y 2016. Acá se tenían resoluciones, circulares, autos, decretos, leyes, todo tipo de actos administrativos que aparecían publicados en el diario oficial y también se empezó a generar un tipo de clasificaciones de la información como la categoría sustancial y no sustancial, que diferencia entre lo administrativo y lo posiblemente no administrativo. Y este tipo de estudio, este tipo de cuantificación llevó a que se generara un cambio en la discusión pública sobre la mejora regulatoria. Ya era como una primera forma de hacer tangible el hecho de que hay mucha regulación y tenemos que implementar herramientas para que mejoremos la calidad de las nuevas y podamos de pronto controlar un poco el nivel o reducir el nivel de la regulación que está vigente en el momento. Con esa idea, con ese cambio de discusión sobre la política de mejora regulatoria, surge el Observatorio de Mejora Normativa. Lo que hicimos fue tocar las puertas de la imprenta nacional, proponer un proyecto en el cual se crea un convenio interadministrativo entre las dos entidades para poder acceder de forma permanente a la información de la imprenta nacional y se establecen dos líneas de acción. Bueno, el objetivo es llevar registro estadístico de la producción normativa, dimensionar su magnitud y estudiar los efectos económicos generados por el nivel de regulación. Este es el objetivo principal del Observatorio de Mejora Normativa. Con esto presente se arman dos líneas de trabajo. La primera, seguimiento de la producción normativa, análisis descriptivos, recuentos históricos de cuánta, de cuál y quiénes han producido la regulación. También recientemente hemos agregado otros indicadores a este tipo de seguimiento de información. Y por el otro lado está el análisis económico de esa regulación que se ha producido. Es decir, toda la regulación que implica para el sector productivo, que implica en productividad, en PIB, cómo están los sectores, qué tan compleja es la regulación. Esas son como las dos líneas grandes de investigación. Entonces, con esto presente, les vamos a presentar un poco qué resultados hemos tenido en estas dos diferentes líneas de investigación. Para esto doy la palabra a Lewis. Hola, buenos días. Bueno, tal y como mencionó José, pues en esta parte pues vamos a mostrar un poco los resultados que se han obtenido pues con la consolidación y la visualización de la información que se ha venido trabajando con la imprenta nacional y toda la limpieza que se ha tenido en todo este proceso durante estos años. En el chat, Se te silenció el micrófono. ok, en el chat les acabo de compartir el link del visualizador de Power BI. Entonces, para consulta pública, entonces ya les voy a compartir pantalla para explicarles en qué consiste. Entonces, si ustedes pueden, esta es una versión preliminar de lo que se ha construido del visualizador del Observatorio de Mejora Normativa.
Entonces, si bien nos vamos a centrar pues en todo el tema del seguimiento de la producción normativa, este visualizador, además de eso, cuenta también con información acerca de los inventarios normativos, que fue una encuesta que se levantó este año, pues para poder capturar información relacionada con esta temática. También indicadores de regulación, entonces este contiene indicadores a nivel internacional y bueno, y la medición a nivel nacional que es con la medición del FURAC. Entonces próximamente va a estar disponible eh, en este visualizador. Y pues el proyecto RECOL que se deriva pues del análisis un poco más riguroso y estadístico pues de todo el tema de cómo se ha dado la evolución de la producción normativa. Entonces, si nos vamos a esta pestaña, entonces ustedes van a poder encontrar en primer lugar, entonces acá todas las temáticas que se están trabajando dentro del observatorio y en la parte superior se encuentran cada uno de los filtros. Entonces esta rama del orden, si es del orden nacional o del orden territorial, la naturaleza jurídica. También está en la lista de todas las entidades que se encuentran dentro de esa medición, toda la información provista por parte de la imprenta nacional, que posteriormente fue analizada por parte del DNP, y el tipo de norma. Entonces, esto se clasifica en si son decretos, resoluciones, leyes o circulares y pues el periodo el periodo en el cual se ha consolidado toda esta información, que ha sido desde el año, bueno, en este caso desde el año 2000 hasta 2022, que en total han sido 20 años de consolidando toda esta información. Entonces, como pueden ver, se puede ver todo el tema de la evolución de la emisión de las normas en Colombia, clasificados en sustancial y no sustancial, tal y como lo explicó José, y también la evolución de la emisión de cada una de estas normas por tipo de norma, entonces si son leyes, resoluciones, etcétera. Y bueno, el número de entidades, el número de normas que se tiene hasta el momento, registrados dentro del observatorio, que son aproximadamente 140.000 actos administrativos. Y en la parte inferior se ve cómo se da esa distribución de los casi 140.000 actos administrativos. Y en la parte de abajo, pues se encuentra como la nube de palabras, con las palabras más recurrentes dentro del análisis o dentro del contenido de cada uno de estos actos administrativos. Entonces, asimismo, en la parte de inventarios normativos, entonces también se puede consultar qué entidades tienen la obligatoriedad de tener un inventario normativo, si quienes cuentan con un inventario normativo, el promedio de personas que están a cargo de estos inventarios normativos, a partir de qué año cuenta con el inventario normativo, cada cuánto lo actualiza, dónde lo consolida, qué tipo de información contiene este inventario normativo y el tipo de recurso con el que cuenta para poder actualizar esta información. Y esta información se encuentra a nivel de departamento y la categoría de los municipios. Entonces, asimismo, también contamos con los indicadores de regulación a nivel internacional. Entonces esta parte de acá, entonces tenemos en la parte izquierda, entonces tenemos todos los indicadores a nivel internacional. Entonces, que la fuente principal es el World Justice Project. Y en la parte derecha, todos los indicadores nacionales de regulación. Entonces también lo pueden consultar por entidad, por el tipo de pregunta. El periodo es bueno, a partir de 2018 para los indicadores a nivel internacional y a partir de 2019 para nacional, porque desde ese año fue que se empezó a medir todo el tema de la política de mejora normativa dentro de la misión de desempeño institucional y también el número de trámites y entidades con las que se cuenta. Y finalmente está el proyecto RECOL, que pues más adelante José va a explicar en detalle de qué se trata este proyecto. Y pues también se encuentran todas las visualizaciones o las principales visualizaciones contenidas dentro de los documentos que se han publicado. Entonces ya contamos con 2 publicaciones, la tercera está próxima a publicarse en estas semanas y pues ahí pueden consultar en mayor detalle cada una de estas visualizaciones. Entonces, eso es lo que compone a grandes rasgos el Observatorio de Mejora Normativa.
Listo, muchas gracias. Vamos a volver entonces a la presentación y Listo. quieres continuar. Listo, entonces, como ya les mencioné, entonces, pues, ya el observatorio está publicado, pues vamos a seguir, esta información se va a seguir actualizando, va a estar un poco más, va a contar con muchas más temáticas que pueden consultar dentro del micrositio de mejora regulatoria del DNP. Entonces, asimismo, se han podido extraer varios reportes. Entonces, el primer reporte es todo el tema de la producción de decretos. Entonces, que van comprendidos. Entonces, pues, la consolidación de cada uno de estos reportes es de aproximadamente 20 años. Entonces, en el primer reporte del total de decretos se han logrado casi 20.000. Se tiene un reporte de casi 20.000 decretos. Entonces, prácticamente un promedio de 2,67 decretos diarios. El 49% corresponden a la categoría de sustanciales y el 51% a no sustanciales. Y la producción de decretos corresponde al ciclo político de cada 4 años. Entonces, más adelante les vamos a mostrar una gráfica en la cual se ve que cada que hay un cambio de gobierno, pues se ven como los picos en la producción de actos administrativos o en la expedición de actos administrativos. Entonces, el segundo reporte son todas las resoluciones de las comisiones de regulación. Entonces, en total, en los 20 años se tienen aproximadamente 3.630 con un promedio de 0,51 resoluciones diarias. El 70% corresponden a sustanciales y el 29,5 a no sustanciales. Y el último que corresponde al de inventario normativo y acumulación de decretos vigentes. Entonces tenemos aproximadamente 13.357 decretos vigentes en la actualidad. El 43% de estos fueron publicados entre 1991 y el 2000. Entonces, pues algo para destacar, entonces como se necesita fortalecer la consolidación y depuración del inventario vigente y las herramientas para mejorar la calidad de regulación nueva y la existente. Entonces, en esta parte, pues vamos a mostrar también una gráfica, bueno, en el primer reporte, que son las conclusiones, entonces la producción de decretos. Entonces, como se puede ver, en la primera sección de la gráfica, que son los primeros años de 1999 y 2001, que se dieron la mayor expedición de estos decretos, entonces relacionados con presupuesto y relaciones exteriores. Y el otro pico que se puede ver dentro de la gráfica es para 2013, que es todo lo relacionado con la reforma tributaria y presupuesto de la nación. Siguiente reporte. Entonces acá en la producción de decretos, lo que les mencionaba, entonces si se pueden dar cuenta, los picos cruciales dentro del gráfico corresponden o coinciden con los cambios de gobierno y se pueden ver el total de decretos y la diferenciación entre sustanciales y no sustanciales. La siguiente. O sea, la Listo. palabra a José. Acá, la idea también un poco como para dar un poco más de contexto sobre los reportes es, aparte de nosotros organizar la información y ponerla en el tablero y todo, la idea es que empecemos a utilizar la información de, que se visualiza en el observatorio y darle cierta utilidad. Cuando salió este reporte, pues analizamos lo que fue la evolución de la expedición de resoluciones por parte de las comisiones de regulación. Entendimos qué comisiones están expidiendo más resoluciones, qué tipo de temas, y se encontró en su momento algo muy interesante, y es que la CRA y la CREC en su momento estaban utilizando una expedición de una resolución en el diario oficial para notificar el proceso de consulta pública de un proyecto de resolución, que implicaba que el nivel de regulación que se veía o que las personas al consultar qué está expidiendo la CRA o la CREC, cuando veían era un nivel mucho más alto, por ejemplo, que el de la CRC, como se puede ver en esta gráfica. Cuando nos dimos cuenta de esta situación, nos acercamos a la CRA, a la CREC, les sugerimos que esto no se hiciera debido a que puede inflar el inventario normativo de las entidades, y esta situación se entendió y entiendo que ha sido
pues ha ido cambiando. Entonces es como un ejemplo para contar que este tipo de análisis va sirviendo para que, como todo gobierno, vayamos ajustando el funcionamiento y el proceso de expedición de regulaciones también. Bueno, en la conclusión del reporte número 3 relacionado con los inventarios normativos de acumulación de decretos vigentes. Entonces, en la primera gráfica podemos ver todos aquellos actos administrativos, pues, de decretos que aún cuentan con vigencia a 2000, a 2022, bueno, en este caso a 2019. Entonces, se dan cuenta en la primera sección del gráfico, la producción de estos decretos, de la expedición de estos decretos fue bastante alta, y a medida que han pasado los años, pues la producción ha sido menor, dado que la vigencia de estos ha prevalecido en el tiempo. Y en el segundo gráfico podemos ver el stock o la acumulación o la expedición de estos decretos, y pues que ha ido en ascenso, y pues es como al final casi que 14.000 decretos permanecen vigentes desde su expedición desde 1991. Aquí cabe aclarar y recomendar pues que toda esta información es recolectada y analizada la fuente de esta información es el SWIN, y pues sería de muchísima importancia y relevancia de que podamos tener un poco más de accesibilidad a este tipo de información para poder contar con un análisis un poco más detallado y robusto sobre realmente la vigencia y la acumulación en la expedición de este tipo de acto administrativo. Listo. Entonces, digamos que esta era la primera línea de acción del observatorio, un poco en temas más descriptivos. Y ahora pasamos a la segunda línea de acción, en la que intentamos ir un poco más allá de la cantidad y entrar a analizar el contenido de los textos regulatorios para poder generar medidas que nos permitan entender cuáles son los posibles efectos que tiene la regulación en temas económicos, que es la línea de investigación que se estableció en el observatorio. Entonces, uno de los principales proyectos del Observatorio de Mejora Normativa es el proyecto RECOL, que como bien Lewis lo explicó ahorita, ya tenemos dos versiones del documento publicada y estamos por sacar una tercera versión. El proyecto RECOL consiste en usar estrategias de minería de texto y aprendizaje de máquinas para clasificar los decretos y las leyes publicadas en el diario oficial y adicionalmente del análisis de texto generar medidas de regulación tales como conteo total de palabras, expresiones vinculantes que ahorita pues explicamos un poco más a detalle y medidas de complejidad de texto. Todo esto para generar una base de datos con nuevas medidas de regulación que permitan hacer estudios eh, ya empleando técnicas de estadística, de econometría, para poder generar evidencia más robusta sobre los efectos de la regulación. La primera versión de la base de datos RECOL comprendía el periodo de 1991-2014. Esto fue apenas se creó el observatorio en el 2019. En su momento solamente se tenía como fuente de información un repositorio de PDFs en la imprenta nacional. Eh, es decir, cada decreto, cada ley era un PDF individual que luego tenía que ser leído por un sistema de reconocimiento de texto y luego pues se generó todo el proceso de clasificación de información. Parte importante de este proyecto es que surge la medida de expresiones vinculantes y es lo que intentamos hacer es reconocer expresiones que puedan implicar obligatoriedad de cumplimiento. Dentro del lenguaje hay expresiones como debe, se obliga, debería, obligaciones, bueno, otro tipo de expresiones, un listado muy extenso que pueden implicar obligatoriedad de cumplimiento y ese tipo de palabras se identifican y se generan medidas. Bueno, un paréntesis, todo esto tiene como influencia un proyecto que se ha desarrollado desde hace varios años en Estados Unidos
de la Universidad de George Washington, que crearon un centro de investigación que se llama el Mercatus Center y ha desarrollado ampliamente esta metodología. Nosotros desde el DNP lo que queremos es intentar ponernos al día en este tipo de estudios y estamos tomando como referencia los avances que se hagan desde este centro de investigación. Volviendo en la versión 2.0, lo que hicimos fue actualizar el periodo de información, pues ya estábamos en el 2019 y no era tan robusto poder decirle a la gente, oiga, es que hasta el 2014 vea cómo era la regulación, necesitábamos algo más actualizado. Nos sentamos con la imprenta nacional y ellos entraron a revisar bien cómo estaba la información y encontraron que a partir del 2014 tienen una versión en Word de los diarios oficiales. Entonces, acá en esta versión del proyecto se tomaban estos Word a partir de 2014 y se generaba otro proceso de clasificación que nos permitía pues acceder a la información actualizada. Adicionalmente, el DNP con la unidad de científicos de datos ha ido avanzando muchísimo en generar herramientas para todo el gobierno para análisis de texto y preciso ese año lanzaron la librería Contexto y pues fue como el producto también del DNP que se usó para esta nueva versión. Y en la versión 3 lo que tenemos es actualizar la información al 2021 y seguir generando nuevas medidas disponibles. Mejoramos las mediciones generando las expresiones vinculantes relevantes que ahorita explicamos y medidas de complejidad de texto que nos permitan tener aproximaciones eh, en la literatura se entiende que ante un texto más complejo es más difícil cumplirlo, entonces se generan variables que nos sirvan de proxy de cumplimiento de la regulación, que es muy difícil cuantificar en la realidad qué tanto se cumple o no la regulación. Muy rápidamente, para no entrar en mucho tecnicismo, este es el proceso general de la construcción de RECOL, casi que en las tres versiones. Eh, el primer paso consiste en recibir los textos, hacer una limpieza de los textos, hacer una representación numérica de cada uno de los textos. Luego se trata de hacer una identificación de textos de entrenamiento, es decir, documentos que los investigadores del DNP en este caso identifiquen que son meramente administrativos o que sí tienen impacto sobre la economía, sobre un sector o sobre la sociedad. Y a partir de esos documentos que con certeza representan un grupo de textos regulatorios, luego cualquier documento que llegue pues a este programa se va a poder clasificar por su similitud a este tipo de textos de entrenamiento. Lo primero que se hace entonces es luego con esos textos de entrenamiento clasificarlos entre sustancial y no sustancial. ¿Qué pasa? Muchos decretos bueno, incluso hay veces pasa con las leyes, tienen un contenido que es muy de carácter administrativo. Por ende, no tiene impacto sobre un sector económico en particular. Lo que queremos es que podamos sacar ese tipo de normas administrativas meramente y dejar solamente lo que sea de carácter sustancial y clasificarlo a los diferentes sectores. Entonces, también hay un proceso de identificación de textos de entrenamiento para cada uno de los sectores. Se identificaron 9 sectores productivos que recopilan toda la economía según las cuentas nacionales y pues se clasifican las regulaciones en cada uno de los sectores. Y luego lo que se hace es sacar las medidas de regulación y complejidad de texto. Hoy en día ya tenemos las expresiones vinculantes relevantes, el total de palabras relevantes y tenemos tres medidas de complejidad que son cuentas condicionales, el indicador de Dale-Chal y la entropía de Shannon. Listo. Bueno, y con respecto al análisis de restrictividad de la regulación o también de vinculatoriedad, entonces dentro de estos documentos de RECOL, que ya les copié los links de las dos publicaciones que están disponibles, entonces
y la tercera, bueno, esto va a aparecer en la tercera y son las expresiones vinculantes relevantes. Entonces, como José ya mencionó anteriormente, entonces lo que se busca es poder, con todo el análisis, bueno, de minería de datos y de machine learning y demás, entonces lo que se hizo fue tratar de asociar cada acto administrativo y determinar con cierta precisión la asociación que tienen cada uno de estos actos administrativos con cada uno de los sectores económicos. Esto es con el propósito de identificar la restrictividad o la vinculatoriedad que tiene cada acto administrativo dentro de cada uno de los sectores productivos, de los 9 sectores productivos que se tienen analizados dentro de este documento. Entonces, como ustedes pueden ver dentro de la gráfica, entonces, al pasar del tiempo, el contenido o las expresiones de restrictividad o vinculatoriedad de cada uno de estos actos administrativos ha ido creciendo, ha tenido una tendencia creciente en el tiempo. Listo. Pues bueno, lo que acaba de mencionar Lewis, pues es muy importante para nosotros como para investigar porque hay que entender ante ese mayor nivel de restrictividad cómo se traduce esto en los actores regulados. Y pues más adelante les mostramos un poco en qué se ha traducido esto. En cuanto a las medidas de complejidad, esto es algo muy novedoso que no lo vemos, pues se va a publicar prontamente, pero queríamos compartirlo con ustedes. Hay una medida que se llama Dale-Chal que lo que hace es comparar las, las regulaciones y da una medida de qué tan difícil es entender un texto y lo relaciona con el grado de escolaridad de las personas que podrían llegar a leerlo. Como se puede ver, pues la tabla izquierda, en la izquierda tiene la escala de la medición y en la derecha podemos ver que la mayoría de las regulaciones que estamos analizando entre el 91 y el 2021 las pueden leer personas con escolaridad entre 0 y 6 años y siendo pues el mayor porcentaje de regulaciones lo pueden leer personas entre 0 y 5 años. Esto es muy interesante porque pues un listado de palabras que es estándar en muchos países y pues nos da un nivel de escolaridad muy bajo al partir del cual se pueden entender los decretos. Por otro lado, hay otra medida que es un poco más compleja, que no parte de un listado, no compara palabras puntuales, sino que, bueno, es la entropía de Shannon. La entropía de Shannon lo que hace es analizar todas las palabras dentro de, por ejemplo, un decreto, y lo que hace es hallar la probabilidad de repetición de esa palabra. Entonces, lo que hace es ver qué tan extrañas son las palabras que se usan en un decreto en particular respecto a ese decreto y respecto a todos los decretos que están en el corpus, que es lo que llamamos, en este caso, todos los decretos entre el 91 y el 2021. Con eso se puede ver para cada documento si está usando un lenguaje muy extraño o poco extraño. En este caso, la medida de la entropía de Shannon es valores bajos de entropía son documentos de mayor complejidad y valores altos son de menor complejidad. Si vemos la gráfica de la derecha y pues precisamente las líneas que están como en colores, no las que están bajitas, son las que representan el mayor porcentaje de documentos. Por ejemplo, la línea amarilla representa el 35% de los documentos del 91 estaban en un nivel de entropía de Shannon entre el 20 y el 24. Esto se considera como un nivel bajo, lo mismo que la línea verde que es entre el 25 y 29 y la morada que es entre 30 y 34. Lo que tenemos es que la gran mayoría de documentos están en un nivel de entropía entre 15 y 34 más o menos, que son niveles bajos de este indicador y por ende son de mayor complejidad. Entonces, esto pues abre como toda una serie de preguntas de por qué en esta medida son de mayor complejidad los textos, mientras que en la anterior medida, que era la de Del Chal,
tenemos que los textos son sumamente sencillos. Y bueno, esto abre toda una línea de investigación. Y por último, pues para no extendernos mucho más y abrir preguntas, queríamos mostrarles como uno de los estudios que ya hemos publicado usando la información de RedCol, es este en el que pudimos encontrar que los incrementos en el nivel de regulación tienen efectos positivos sobre el PIB hasta un punto de inflexión, a partir del cual los incrementos de la acumulación de regulación tienen efectos negativos sobre el PIB y por ende sobre el crecimiento económico. De esta forma, la relación entre cada nueva disposición regulatoria y las ya existentes se hace más compleja y por ende es más probable que se empiecen a generar efectos negativos asociados a la reacomodación de recursos de producción hacia actividades de consulta, entendimiento y cumplimiento de la regulación. En, en resumen, lo que encontramos, y es evidencia pues ya con modelos sólidos de tanto de datos panel como de series de tiempo, por eso hay las dos gráficas, es que la regulación en sí misma no es mala, pero cuando hay mucha regulación, el entendimiento o el cumplimiento de la regulación se empieza a ser oneroso para los agentes regulados y esto se empieza a traducir en efectos negativos en su producción. Igualmente tenemos un estudio que llega a la misma conclusión sobre la productividad. Entonces, pues esto es muy importante para promover las herramientas de mejora regulatoria, para darle validez a los ejercicios de depuración normativa, simplificación, ejercicios de simplificación de regulaciones, de trámites, eh, que recopilemos el inventario normativo y bueno, eh, otro día podemos también hablar de todas las recomendaciones a detalle. Y ya, creo que eso sería todo lo que tenemos. José Lewis, muchísimas gracias por su intervención. Yo creo que aquí nos quedan varias conclusiones bien importantes y es definitivamente generar regulaciones menos complejas con lenguaje claro, regulaciones digamos, puedan ser fácilmente entendidas para que la ciudadanía y los actores interesados puedan cumplirlas, porque finalmente, pues esta es la finalidad, el tener un cumplimiento. Yo les tengo dos preguntas por parte del público. Pues la primera, si existe algún análisis económico de los decretos relacionados con dispositivos médicos. No sé si de pronto en el análisis que se ha alcanzado a realizar se ha llegado a este nivel de detalle. Pues como tal, en ese tema tan particular no se ha llegado. Ok, listo. Y en segundo lugar, ¿cuáles son los criterios específicos para determinar si son sustanciales o no? Digamos, un poco como recogiendo todos estos mensajes que ustedes ya nos han dicho a lo largo de la sesión. Bueno, lo que se maneja en esta aproximación como de técnica desde el observatorio, nosotros identificamos lo que es no sustancial, entendiéndolo como de carácter administrativo, y el complemento sería lo sustancial. Nosotros entendemos lo sustancial como lo no administrativo. Y en lo administrativo tenemos formas más fáciles de identificarlo como nombramientos, asignamientos de plantas de personal, condecoraciones, vacaciones, cierto tipo de notificaciones administrativas que tienen un lenguaje muy particular administrativo y que es más fácil reconocer a partir de epígrafes de los mismos decretos, resoluciones y luego, pues en los textos, en las primeras partes de los decretos y todo, también en el epígrafe y luego en el contenido, es de más fácil identificación. Ok, muchas gracias, José. Y bueno, finalmente tenemos otra pregunta sobre cuáles son las variables económicas que se están teniendo en cuenta para medir los impactos. Ok, bueno, lo que hemos hecho para medir los impactos es generar unos modelos
en los que la variable dependiente sea el PIB o la productividad total de los factores. Esos han sido los dos que hemos manejado. Y la variable que va a generar el impacto son las medidas de regulación que nosotros estamos calculando a partir de RECOL. Entonces, RECOL es muy útil en el sentido de que es un panel de información desde el 91 hoy en día a 2021 que tiene medidas de regulación para cada año y que tiene una clasificación de cuentas nacionales para cada sector. Por ende, se le puede pegar a este mismo panel información como PIB, valor agregado, productividad total de los factores, y que eso nos permite usar herramientas de análisis econométrico, de estimación de datos panel. Por ende, también podemos usar la serie de tiempo de cada uno de los sectores y usar herramientas de series de tiempo para este tipo de análisis. Y ya depende del modelo que usemos. Nosotros lo que usamos fue la regulación rezagada a un periodo, cómo afecta el nivel del PIB en el periodo actual. Y eso fue lo que hicimos y nos salieron los resultados que mostramos rápidamente. Vale, José, muchas gracias. Y bueno, finalmente Susan, a quien le agradecemos sus preguntas porque para nosotros son muy importantes, es cuáles son las variables económicas, bueno, no, perdón, sobre cómo finalmente acceder al estudio de las variables. Digamos, tenemos alguna página, tenemos algunos recursos, si por favor también los pueden indicar aquí en el chat. Sí, claro. Digamos que cada que nosotros publicamos una actualización del proyecto RECOL y sacamos un estudio, un reporte, lo ponemos en la página web. También tenemos la idea de modificar la página del observatorio para que sea de más fácil consulta. Y ahora, como Lewis les estaba mostrando, en el visualizador de Power BI del observatorio va a estar la información de RECOL en su última versión para poder consultar todas las nuevas variables que vayamos sacando, donde se va a poder ver las variables que mencionamos ahorita para cada uno de los sectores y en cada uno de los diferentes años. Perfecto, listo. Entonces, aquí les vamos a dejar en el chat los links correspondientes para que ustedes puedan acceder a la información. Igualmente, todo esto va a estar alojado en nuestro micrositio de mejora regulatoria, en el cual pues hemos estado en el chat enviándoles, pero sí, Lewis les acaba entonces de indicar el acceso. Bueno, José y Lewis, muchísimas gracias por su intervención. Pues clave para entender, digamos, un poco sobre la importancia y los desarrollos que en este momento estamos llevando a cabo en el equipo de mejora regulatoria en general del Departamento Nacional de Planeación para visualizar nuestras regulaciones en Colombia. Bueno, entonces Tenemos ahora una pregunta. sí, ya Nos estamos. dice, pues no sé si alcanzamos o si dejan la respuesta a través del chat. Sí, por favor, vamos a indicar las respuestas en el chat porque Perfecto, vamos listo. a pasar al segundo panel. Entonces, bueno, vamos entonces al segundo panel sobre el Sistema Único de Información de Trámites SUIT a cargo de William Puente Sánchez, de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano del Departamento Administrativo de la Función Pública. William Gilberto es economista y gestor ambiental de la ESAP. Actualmente es asesor de política pública en las políticas de relacionamiento Estado-Ciudadano del Departamento Administrativo de la Función Pública. Ostenta el cargo de profesional especializado de la Dirección de Participación y Servicio al Ciudadano del DAF. Es el asesor actual de los sectores de educación, universidades, presidencia y planeación nacional, así como en el departamento de Boyacá. Y William fue uno de los diseñadores del Sistema Único de Información de Trámites SUIT versión 3. Entonces, William, agradecemos mucho tu participación y pues damos paso entonces a tu intervención. Bueno, muchas gracias a todos. De verdad, para nosotros en el Departamento Administrativo de la Función Pública es motivo de orgullo que nos hayan invitado a este proceso. ¿Qué es importante aquí? Nosotros vamos pues a hacer una presentación de una de las herramientas más importantes que tiene
actualmente la mejora regulatoria en Colombia, que es el Sistema Único de Información de Trámites SWIFT. Voy a permitirme primero que todo, pues compartir. Muchísimas gracias a la Dirección General del DNP por esta invitación. Vamos a hablar hoy, básicamente, de una de las herramientas más importantes que tiene el proceso de trámites en Colombia, como es el Sistema Único de Información de Trámites SWIFT. Nosotros aquí en el Departamento Administrativo de la Función Pública somos un grupo que manejamos todo este proceso. Algunos de ustedes ya nos conocen, hemos hecho bastantes charlas al respecto, pero hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a orientarla hacia lo que es la generación de capacidades para la mejora normativa. Nosotros en ese orden de ideas queremos mostrarles a ustedes básicamente qué es lo que hace el SWIFT para la generación de esas capacidades. A diferencia de las personas que intervinieron ahorita, pues que es un tema de verdad, los felicito, bastante interesante conocerlo, sobre todo nosotros aquí en el departamento. Vamos a presentar básicamente lo que hace el sistema único para ayudarlos a ustedes dentro de la mejora normativa. Primero quiero indicarles que hay una herramienta básica que se llama Sistema Único de Información de Trámites. Esa herramienta pues tiene unas bases de ley que ahorita los vamos a mostrar, pero esencialmente lo que tiene es una base normativa tanto internacional como nacional. Y hablo internacional al referirme, por ejemplo, de la OCDE, en donde hay unas bases normativas que hablan de consulta pública, que habla de coordinación de las diferentes decisiones regulatorias, que hablan de cooperación entre actores públicos y privados y que hablan de comunicación efectiva de las decisiones. ¿Qué quiere decir eso? En los trámites nosotros tenemos que partir de ahí, ¿no? Hay que consultar públicamente nuestras decisiones en todas las entidades públicas en Colombia. Hay que coordinar las decisiones regulatorias. Esa coordinación lo hacemos nosotros a través del sistema único. Esa cooperación entre actores públicos y privados y la comunicación efectiva de las decisiones, como lo vamos a ver más adelante, de lo que correspondería a lo que nosotros llamamos trámite nuevo o modificación estructural a trámites. Pero primero quiero hablarles del planteamiento del ciclo regulatorio para llegar a este sistema único de información de trámites. Primero, nosotros tenemos claro que hay que identificar situaciones de política pública que justifiquen una acción del gobierno en lo que tiene que ver con un plan de acción para atenderlo a través de instrumentos regulatorios. Entonces, ahí está incluido esas situaciones de política que podríamos nosotros llamar una modificación a un decreto ley, una modificación a una norma estructural de la República, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para ello nosotros, ¿qué hacemos? Cuando se va a expedir una nueva regulación, primero la evaluamos la herramienta regulatoria que existen y a partir de ello planteamos las modificaciones. ¿Eso quién lo hace? Normalmente lo hace la entidad directamente junto con nosotros. Luego aplicamos la regulación y nos aseguramos de que la entidad pública encargada del cumplimiento lleve a cabo dicha acción regulatoria modificatoria de alguno de los trámites. Y finalmente, pues monitoreamos tanto con la entidad pública como nosotros el desempeño de la regulación. Eso lo hacemos a través del Sistema Único de Información de Trámites SWIFT. Entonces, eso es la política internacional de la OCDE que nosotros seguimos a través del sistema. Pero nosotros en esa consulta del sistema de información tenemos que tener una claridad de la idoneidad del sistema. Y aquí traje el concepto de idoneidad no porque ustedes lo desconozcan, no, sino que es idóneo, que reúne las condiciones necesarias u óptimas para una función o fin determinado. Entonces, el sistema tiene que ser idóneo y es lo que tenemos nosotros, el Sistema Único de Información de Trámites, un sistema idóneo que sirve de evidencia para cambios regulatorios. Vamos a traer unas consideraciones antes de entrar al sistema como tal. Primero tenemos que
que eso lo hacemos nosotros constantemente en nuestro manejo del sistema, que es capacitar sobre las fuentes de evidencia de las entidades. ¿Cómo puede usar una entidad la evidencia en trámites? ¿Cómo puede usar el suite para modificar un trámite? ¿Cómo lo puede hacer? Tanto como nosotros llamamos, ahorita lo voy a ampliar un poquito, modificación estructural a trámites o trámite nuevo. El elemento central alrededor del cual se recopila, organiza y difunde la evidencia está constituido, ¿por qué? Por la información. Entonces, nosotros al tener información, ahorita hacían una pregunta sobre dispositivos médicos. Esa información nosotros, por ejemplo, la podemos consultar en Suite. Esos dispositivos médicos pueden manejar 2 o 3 trámites, por ejemplo, de INVIMA, y sobre ese trámite de dispositivos médicos, ¿qué puede existir? Una materia regulatoria, la cual puede ser modificada si lo estima conveniente la entidad regulatoria de esos procesos, que puede ser una entidad nacional normalmente. Se debe conocer por quienes toman las decisiones. Este proceso se debe conocer por ellos, por los directivos, por los profesionales y por los ciudadanos, porque la decisión debe ser una. Si yo tomo la decisión de cambiar una regulación existente, eso debe ser conocido tanto por los directivos de las entidades, los profesionales partícipes de esos procesos que muchas veces están en las áreas de planeación, de control interno, en las áreas de jurídica, y por los ciudadanos finalmente. La información, si no llega a los usuarios potenciales, pues pierde valor, sencillamente. Si eso no se establece a través de esos procesos, pues pierde valor. Y el Sistema Único de Información de Trámites proporciona datos procesados que pueden usarse para esos temas. ¿Cómo se pueden usar? Vamos a entrar a mirar cómo lo hacemos. Hay unas normas previas antitrámites sobre las cuales nos movemos nosotros. No las vamos a analizar ahorita por motivos de tiempo, pero partimos, por ejemplo, desde el Decreto Ley 2150 del 95, pasando por una norma de normas con la cual se creó el sistema, que es la Ley 962 de 2005, el Decreto Ley 019, el Decreto Ley 2106, la 2052, y vamos a dar especial relevancia a la resolución 455 de 2021. ¿Por qué? Porque es la resolución que establece los lineamientos para autorización de trámites en Colombia. Es una resolución del Departamento Administrativo de la Función Pública y sobre el cual nos movemos para el proceso de regulación en materia normativa. Está la Ley 2195 y el Decreto 088 últimamente establecido, que es el tema de trámites en línea. Todo este proceso, aquí nos movemos, hay lógicamente mucha más normatividad, traje la principal y sobre eso nos movemos. Tenemos también un proceso de estandarización de trámites. La estandarización es el proceso mediante el cual las entidades que hacen lo mismo en todas partes, pues sencillamente, ¿qué les hacemos nosotros en el sistema único? Les estandarizamos todos los trámites. Les decimos, mire, el impuesto predial que pagamos en Cali, que pagamos en Bogotá, que pagamos en Tunja, que pagamos en Villa de Leyva, que pagamos en la costa, es el mismo. El trámite es el mismo. ¿En qué varía todo el proceso? Sencillamente en el costo. Algunos nos dan un recibo, otros es electrónico, etcétera. Eso es lo que se llama proceso de estandarización. Hacer el trámite en todas partes igual. Y para eso hemos creado unos temas en los cuales ese proceso de estandarización se ve claramente establecido en el sistema. Ahí tenemos pues una sumatoria con esos procesos de estandarización de más de 76,000 trámites. Esos 76,000 trámites, pues hay unos trámites que pueden ser únicos y sobre los cuales también queremos establecerlo muy claramente. Y esos únicos son únicos trámites de entidades nacionales. Entonces, esos trámites de entidades nacionales los tenemos claramente establecidos en un 3.7%, más o menos casi 2.800 trámites a nivel de todo el país de entidades nacionales que son únicos, o sea, los hacen solo las entidades nacionales.
En ese proceso de estandarización, pues, nosotros tenemos consolidado en el sistema único todos esos trámites, 76.000, como les decía. Y hay unos resultados que en un visualizador, en donde les estoy mostrando ahorita, por ejemplo, la consulta del grupo CISBEN, que la hace el Departamento Nacional de Planeación, y así podemos tener mucha cantidad de trámites muy establecidos y muy claros. ¿Cómo el ciudadano evidencia esos trámites? A través de un visualizador que tiene el Sistema Único de Información de Trámites SUIT. Ese visualizador lo estoy mostrando en este momento, en donde nosotros podemos establecer claramente cuándo puede realizar el trámite, a dónde ir, si requiere pago, si está en línea, cuál es la descripción del trámite, su propósito, quién lo puede hacer. Pero hay un punto importante aquí, y es el soporte legal del trámite. Quiero detenerme ahí, porque es que el soporte legal del trámite es el que nos permite establecer el por qué fue creado el trámite. Hay trámites que fueron creados por una ley de la República, anteriores al 8 de julio del 2005, y esos trámites creados con anterioridad pueden ser estructurados y estandarizados dentro del proceso que ya les hablé a ustedes del Departamento Administrativo de la Función Pública. Hay otros, por el contrario, que fueron expedidos posteriores a la generación de esa ley 962 de 2005. Esos trámites requieren de un permiso por parte de este departamento para estructurarse y ponerse en firme. Asimismo, esos trámites pueden tener modificaciones, lo que nosotros llamamos modificaciones normativas. Esas modificaciones normativas también son coordinadas con todas las entidades y requieren ese permiso por parte de nosotros. Pero previo a esas modificaciones estructurales, las entidades tienen que obligatoriamente, bajo esa evidencia, hacer la consulta pública que establece el contencioso administrativo y preguntarle a los ciudadanos: señor ciudadano, ¿usted quiere modificar ese trámite? ¿Le parece bien este decreto que ha sacado la entidad X o la entidad Y o la entidad Z del orden nacional? ¿O está de acuerdo, no está de acuerdo? ¿Qué modificaciones le gustaría que hicieran? Y entran los gremios, entran todas las entidades públicas en Colombia, y de pronto eso es lo que se llama participación ciudadana previo a la expedición de esa normatividad, de esa mejora normativa que vamos a hacer nosotros a través de la evidencia que tenemos en el sistema. Y aquí tenemos, pues básicamente lo que hace el sistema, que es todas las entidades en este momento tienen que tener ubicados esos trámites, identificados esos trámites bajo las fases de la política de racionalización, racionalizar algunos trámites que tengan y establecer interoperabilidad. Pero voy a pasar un poquito rápido acá, porque la mejora regulatoria es la que viene. En el momento en que nosotros ya hemos tenido inscrito el trámite, ¿qué hacemos? Expedimos un protocolo. El protocolo en su momento se llamó Resolución 1099, pero hacia el 2021 expedimos una actualización que fue la Resolución 455. Con esa Resolución 455, ¿qué hacemos? Establecimos un protocolo de autorización de trámites. Y ese protocolo es el centro de nuestro proceso y de nuestra charla del día de hoy. Ese protocolo de autorización de trámites, ¿qué nos permite a nosotros? Primero, ¿qué motivó al departamento a expedir ese protocolo? Facilitar la comprensión de los procedimientos para solicitar la autorización frente a la adopción de nuevos trámites creados por ley. Recordemos que los trámites en Colombia deben ser creados por ley de la República. Algo que no sea creado por ley de la República no puede ser trámite. Entonces, con ese concepto, nosotros expedimos ese protocolo para facilitar a las entidades que en últimas son las que hacen todo ese proceso, el tema central de facilitar la creación de trámites en Colombia. Asimismo, el protocolo nos permite a nosotros establecer modificaciones estructurales. ¿Qué quiere decir eso? Un trámite que ya está subido en el sistema y fue creado o de pronto fue creado con anterioridad al 8 de julio del 2005 y no está subido en el sistema, pero
pero se le va a hacer una modificación estructural, debe pasar también por el Departamento Administrativo de Función Pública si se aumentan los tiempos, que no es lo óptimo, si se aumenta el costo, que no es lo óptimo, ¿cierto? Porque los trámites siempre deben tender a bajar, a racionalizarse, más no aumentar. Entonces, ¿qué aporta el protocolo? El protocolo tiene una motivación que fue la motivación que tuvo Función Pública para expedir. Facilitar el entendimiento del proceso de autorización de trámites y las técnicas de mejora normativa y jurídica. Analizar los tiempos de los trámites, fortalecer el proceso de análisis, ajustes de solicitudes de autorización de trámites mediante mesas de trabajo con las entidades, desarrollar reglas, conceptos, pasos que servirán de guía para implementar un trámite en una entidad. Brindar un marco de referencia para interpretaciones jurídicas entre los conceptos de trámite y otros procedimientos administrativos. Esto sí que es importante, porque aquí en ese marco de referencia para las interpretaciones jurídicas es que nosotros precisamente nos movemos. Aquí la entidad nos envía una información y nos dice, mire, tenemos un trámite que, por ejemplo, es el SISBEN, los vamos a modificar. Ese trámite SISBEN, al modificarlo, ¿cierto? Tiene que pasar por el Departamento Administrativo de la Función Pública en casos determinados. Hoy no vamos a entrar a mirar todos esos casos en minucia, pero sí es importante que lo sepan todas las entidades públicas en Colombia. Fortalecer la difusión y socialización del procedimiento establecido por esa resolución 1099, que hoy es 455, y generar las alertas tempranas sobre trámites nuevos. A veces nos ha pasado un trámite, porque pues las entidades también somos humanos. Aquí estamos constituidos por seres humanos y nos han llegado trámites en donde hay una regulación que de verdad era, ya estaba estructurada, ya estaba lista, ya estaba, es una regulación y resulta que en un área jurídica se dio que van a modificar ese acto administrativo cuando nosotros les decimos, mire, eso ya está. Eso ya está, eso lo hace tal entidad a través de tal acto administrativo y está inscrito en el sistema SWIFT. Entonces, eso ayuda muchísimo a que no estemos sacando normas por normas. A veces también las entidades dicen, mire, es que queremos hacer una modificación normativa a este proceso. Y nosotros le decimos, mire, esto hace parte de una cadena de trámites y está manejado por 3 o 4 entidades. Ejemplo, regalías. Entonces, esos temas es lo que nosotros nos motivó a expedir ese protocolo. ¿Qué aporta el protocolo a los grupos de valor? Es una herramienta. En este caso, a través del sistema que les estoy mostrando aquí, es pedagógico, ¿cierto? Pero le permite a los grupos de valor y usuarios solicitar con éxito una autorización de adopción de implementación de trámites a través de este protocolo. Facilita la comprensión de ese procedimiento, presenta lineamientos jurídicos, orienta sobre elaborar ese proceso de adopción o implementación de trámites, da unos lineamientos sobre un concepto de lo que es un trámite, de lo que es un OPA, de lo que es una modificación estructural, indica los pasos que debe seguir a la entidad para llevar a buen término ese protocolo y definir el alcance, las responsabilidades de las entidades territoriales frente a la modificación. Entonces, eso es vital y da aporte a lo que es la mejora regulatoria en Colombia. Hay unos atributos que tienen esos trámites. Acordémonos que los trámites están autorizados por ley, se relacionan con procesos misionales, pueden tener o no una tarifa, generan un producto y debe ser exigible por el ciudadano y debe estar publicado en SWIFT. Eso es importantísimo. Trámite que no esté publicado en SWIFT, pues en términos generales nosotros siempre decimos no existe. O debe ser subido por la entidad. Entonces, eso es lo que es el trámite. Ejemplo de un trámite, el pasaporte electrónico, por ejemplo, fue creado en la ley, tiene un proceso, quién presenta la solicitud ante la entidad, cuál es el resultado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este tema
es importante que ustedes lo tengan claro de lo que es el trámite y de lo que es el proceso del Sistema Único de Información de Trámite. También hay otros procedimientos administrativos que son misionales de las entidades, sobre la cual nosotros también nos movemos. Quise traerlo hoy acá porque es un procedimiento interno de las entidades sobre lo cual nosotros también normamos, pero no es el centro de nuestro proceso hoy de mejora regulatoria, porque pues estos ya son de pronto procedimientos creados mediante normas internas de las entidades, etcétera, sobre la cual nosotros también estamos muy atentos en ese proceso en las entidades. Pero entonces, ¿qué es una modificación estructural, un trámite nuevo? ¿Por qué hablamos nosotros de eso? ¿Cierto? Sencillamente, cuando nosotros vamos a presentar un trámite que es nuevo, pues sencillamente es nuevo, ¿cierto? Es nuevo, fue creado por una ley de la República y debe pasar siguiendo un protocolo de autorización de trámites al departamento administrativo. En ese protocolo, ¿qué se hace? Se mira esa mejora normativa que ustedes quieren hacer. Puede que de pronto esa mejora normativa, desde la primera mesa, como nos ha pasado ya con varias entidades, digamos, no, finalmente no la presentamos. Finalmente no la presentamos porque esto va a ocasionar al ciudadano un impacto normativo, esto va a ocasionar al ciudadano procesos que no son los adecuados, o de pronto en la entidad nos damos cuenta que finalmente el impacto normativo del proceso económico va a impactar de una manera significativa a la entidad. Entonces también nosotros, eso se hace en mesas de trabajo, como identificando una modificación estructural. Puede que de pronto el tiempo, nosotros somos muy fuertes y eso lo ha tenido el departamento siempre. Un trámite que tiene 5 días, ¿cómo vamos a hacer una modificación estructural para Alejandro en 25 días o 30 días? No lo podemos hacer. Entonces, ahí nos sentamos con la entidad, hacemos todo ese proceso de mejora regulatoria. Los documentos no deben incrementarse, la tarifa en lo posible debe tener una claridad meridiana para que pues, no vayamos a tener esos incrementos tan desorbitantes que como se observa. La vigencia debe ser reducida, modificar el procedimiento y las normas vigentes. Se presente traslado de competencias, a veces se presenta traslado de competencias y se modifican las normas. Todo eso lo hacemos en lo que es el protocolo de autorización de trámites y en ese protocolo cómo identificar la modificación estructural de ese trámite. Tenemos unas listas de verificación, ¿sí? Para hacer todo ese tema del protocolo. Y una cosa importantísima aquí. Ustedes, y aquí sí quiero yo, hay una cosa que nosotros siempre insistimos y es las observaciones de los ciudadanos y grupos de interés frente a un proyecto de acto administrativo. Nosotros nos debemos a ellos, son los ciudadanos lo que nos dicen a nosotros y son las agremiaciones, los gremios, etcétera. Nos dicen, mire, no nos parece que ese acto administrativo sea sin ir a coadministrar, lógicamente, pero hay que escucharlos. En eso nosotros somos muy claros y debe haber una dirección electrónica en donde el informe de observaciones figure en nuestra manifestación de impacto regulatorio que nos envíen al departamento. Sale un proyecto administrativo ya final con una manifestación de impacto regulatorio en donde ¿qué se va a analizar? En donde se van a analizar herramientas que deben tener en cuenta, pero quiero que lo miren acá. Sencillamente, sustentar técnicamente una manifestación de impacto regulatorio no es complicado, ¿sí? Primero justificamos la creación desde el punto de vista legal, efectuamos una propuesta de diseño del trámite, señalamos los beneficios, precisamos la carencia de medidas alternativas de ese trámite y acreditamos los costos de implementación. En eso nosotros le tenemos unos punticos que ustedes deben, no los vamos a tratar hoy, pero es sencillamente para que ustedes conozcan, ¿cierto? Que cuando vamos a escribir el trámite tenemos que justificar, darle una justificación técnica,
lo que es la eficiencia, la eficacia y los costos de implementación y los recursos presupuestales. Ahí van a estar incluidos espacios de tiempo, modo y lugar. ¿Qué es eso? Los tiempos, el modo de hacer el trámite y en qué lugar se va a impactar al ciudadano en Colombia. Todo eso lo hacemos y si alguien quiere modificar eso y hay un trámite ya listo y hay una modificación estructural y si quiero ampliar la cobertura, excelente, bienvenido. Pero si quiero que la cobertura se baje, ahí es donde vamos a tener el inconveniente con esa modificación estructural y tenemos que sentarnos a mirar, hacemos mesas de trabajo para que esa modificación de impacto regulatorio, para que ese tema que estamos tratando hoy se dé a un feliz término. Nosotros, como les digo, tenemos 76.000 trámites inscritos en el sistema SWIFT. De esos 2.800 aproximadamente son de Nación. Y de esos de Nación, pues imagínense, cada una de las entidades nacionales tiene un tema específico y esos temas específicos son lo que nosotros debemos impactar aquí en las entidades nacionales. El tema de salud, por ejemplo, la historia clínica es un tema de salud verificado ¿por quién? Verificado por el Ministerio de Salud Nacional y ese Ministerio de Salud Nacional que va a impactar con una modificación de impacto regulatorio. ¿Qué impactaría? Por ejemplo, se me ocurre a mí, historia clínica, todos los hospitales en Colombia. La historia clínica, estamos en ese proceso, por ejemplo, estamos en el proceso de que sea electrónica. Bueno, hay tantas cosas que nosotros hemos estado trabajando. Mire, por ejemplo, ahorita el SOAT nosotros nos sentamos con las entidades y vea el SOAT cómo está. Se movió en su momento para hacerlo electrónico y pues tiene que dar unos lineamientos generales para llegar a un feliz término de ese sistema. Entonces, es eso, ¿sí? ¿Qué es importante aquí? Identificar cuál es la situación o problemática que se ha identificado y requiere acción gubernamental, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos que surgen de esa situación? ¿Cómo saber si se justifica reglamentarla? Por eso son las mesas de trabajo. ¿Y quiénes están siendo afectados? Porque es que nosotros tenemos que tener claridad la pertinencia en la creación, implementación y modificación estructural de un trámite. Entonces, eso es lo que da origen a ese proceso que sigue el SWIFT y sobre el cual yo quería hablarles a ustedes. Hay unos glosarios establecidos en términos generales y adicionalmente tenemos esa resolución 455 sobre la cual ustedes pueden consultarla en las páginas del Departamento Administrativo de la Función Pública y sobre la cual nos movemos nosotros. Hay un anexo sobre esa manifestación de impacto regulatorio que nosotros la tenemos clara, en donde les pedimos a las entidades, justifíquenos, ¿sí? Mira el tema de eficacia, mira el tema de eficiencia, miremos los recursos presupuestales, los costos, y sobre eso nos movemos. Y si en algún momento esa resolución con el análisis que hagamos con la entidad nos dicen, no, ese trámite no puede ir, sencillamente a través de un oficio de esa manifestación de impacto regulatorio les decimos a las entidades, no pueden crear ese trámite, nos da mucha pena, pero pues lo llevamos a la instancia que consideremos prudente y pertinente. Normalmente no se da porque pues las entidades en términos generales la verdad conocen estos temas, son muy juiciosas, algunas desconocen algunas cosas, pero no es la entidad como tal, sino el talento humano que a veces es cambiante. Entonces, eso es lo que quería a ustedes indicarles hoy. Quiero pues contestar las preguntas que ustedes a bien tengan. Muchísimas gracias. Eso es básicamente lo que quería mostrar de lo que tiene que ver con la generación de capacidades para la mejora normativa en lo que tiene que ver con trámites y el Sistema Único de Información de Trámites. Muchísimas gracias, William, por tu intervención. Aquí tenemos una pregunta de Fairuz que tiene la manito levantada. Adelante, Fairuz. Y buenas tardes para todos. Muchas gracias por este espacio. Para Buenas tardes. preguntarle
lo siguiente, se han generado después de los acuerdos de paz varias agencias. Por ejemplo, la Agencia de Renovación del Territorio es una agencia nueva. Sí. Y una de las, digamos, de las funciones que ellos tienen es, pues, implementar las iniciativas PED. Pero resulta que las iniciativas PED, en el marco de estructuración de proyectos, requieren un certificado de concordancia. Sí, correcto. Y a veces ese certificado de Estuvimos concordancia, trabajando pues, ese trámite hace poco. así, Sí, ya lo ya. estamos trabajando, el Entonces, certificado de concordancia. lo están trabajando ya. Sí, Entonces, sí. mi pregunta es sobre el tiempo, porque esas iniciativas se formaron entre los años 2017 y 2018 y ya han pasado, digamos, 2 años, 4 años, ¿no? Y se supone que esas iniciativas fueron, digamos, en ese momento las necesidades que las comunidades, sobre todo las étnicas, estaban requiriendo. Entonces, bueno, eso por un lado, doctor, si usted me podría complementar cómo disminuir el certificado de concordancia, y lo otro, a veces se quedan por fuera simplemente por la redacción, pero digamos el espíritu de la iniciativa es igual. Entonces, no sé si dentro del trámite creo que había como una excepcionalidad en el sentido de que se podían volver a actualizar al tiempo de ahora, volviéndole a consultar a las comunidades para que fueran válidas. Esa era mi pregunta. Mil gracias. Mira, ven te cuento, muchas gracias por la pregunta. Nosotros hemos estado trabajando ese certificado de concordancia. De hecho, ya hicimos unas recomendaciones. No recuerdo ahorita, me coges vamos, espérate a ver si yo tengo aquí. Nosotros hemos estado trabajando ese tema. Hay unos conceptos emitidos, ¿cierto? Cuéntame una cosa, tú eres una persona, un usuario de alguna entidad. Yo soy consultora independiente Bueno. y en su momento trabajé todo el tema de Pilar 1, apoyando al ARETE mediante un convenio que hizo con el PNUD para acelerar la implementación de las iniciativas PED Pilar 1, tema planes de ordenamiento territorial. Y entonces ahí, pues los planes de ordenamiento territorial sí o sí deben tenerlas todos los municipios, pero habían, digamos, subregiones de las 16 que no habían incluido esa iniciativa. Entonces, pues esa era una gran inquietud. Ya, mira, bueno, ¿por qué la pregunta? La pregunta te la hago básicamente teniendo en cuenta que pues el certificado de concordancia y el proyecto de decreto, ¿cierto? Que establece ese certificado de concordancia, pues básicamente se sometió a consideración de los ciudadanos, ¿cierto? Ese proyecto se somete a consideración de los ciudadanos y se dan unas observaciones, ¿no? Primero sale una resolución, pues no vamos a hacer objeto de ese proceso, pero tú sabes que hay una resolución que es la 111, ¿no? De 2021, expedida y publicada por la entidad competente en lo que tiene que ver con el OCAT Paz, ¿no? Entonces, ese tema nosotros lo hemos estado trabajando directamente con ellos y pues ellos ya en este momento tienen, pues tengo entendido que están mirando esos oficios que les hemos dicho. Pero ¿qué es importante? Que cuando ustedes tengan de pronto alguna pregunta con respecto a las modificaciones de, por ejemplo, el certificado de concordancia, que es reglamentado por la resolución 111 de 2021, en donde se establecen requisitos y criterios para la receptación, solicitud y expedición del certificado, es importante que como eso es OCAT Paz, con planes de acción para la transformación regional PATR, es importante que ustedes tengan claro que eso se somete a consideración previa de todos los ciudadanos. Entonces, por eso te preguntaba eso. Es importante también pues que te reúnas de pronto con Renovación de Territorio, a ver ellos cómo están trabajando ese tema,
a ver si ya lo culminaron. Entonces, ahí estaremos pues nosotros prestos, porque precisamente es nuestra función, y excelente tu pregunta, porque esa es la función del Departamento Administrativo de la Función Pública. Cuando se genera un oficio, pues tenemos que reunirnos. Si hay alguna consideración de tiempo, como tú lo has dicho, es importante que la haga llegar a la entidad respectiva, porque eso puede mejorar el trámite o hacer lo que antes de que salga el decreto definitivo, pues tengamos una claridad, ¿vale? Vale, doctor, no, lo que le comento es que pues dentro de mi práctica como estructuradora de proyectos, lastimosamente hemos tenido ese cuello de botella, y es que a veces porque por ejemplo, catastro multipropósito, porque no dice exactamente eso. Sí, Y bueno, dentro de la subregión hay un comité que evalúa, no es Bogotá el que lo hace, es Bogotá. Bogotá, sí, es Entonces, Bogotá. sí, pues ahí el cuello de botella es que pues se requiere, los municipios, sobre todo los PD, requieren ejecutar sus proyectos, y digamos, pues esperemos que pues ya hayan resuelto esto y se haya acelerado. Por el momento estoy trabajando otros temas que son planes de vida étnicos, pero esto sí, ya ve que la mayoría de los PDET sí lo tenían en consideración, porque fue una necesidad muy sentida por todas las comunidades. Claro, Pero y mira sobre que lo todo, de catástrofe de propósito y planes de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento territorial, planes básicos, pues lastimosamente algunos municipios no lo tenían en consideración y se les dificultaba mucho poder validarla encontrando otra iniciativa que en la redacción pudiera justificarla, y a veces no. eh, la comunidad en ese momento lo dijo no. Entonces, bueno, esa era la inquietud. Gracias. bueno, no, a ti, muy gentil. Muchas gracias, Fairuz, por tu pregunta. Bueno, ahora Susan nos hace 3 preguntas. Sí. Susan Suárez, mil gracias por tu exposición. Tengo 3 ¿Era la preguntas. Susan que yo conozco? Susan Suárez. Susan Suárez. Dime. Dado que el decreto 1074 señala que no pueden crear trámites en reglamentos técnicos, como función pública coteja o evidencia que el acto administrativo que le presenta la entidad no tiene connotación de reglamento técnico. Bueno, nosotros nos reunimos en mesas de trabajo, muchas veces pues debe haber una trazabilidad a la norma, ¿cierto? Nosotros partimos de que el trámite haya sido creado mediante norma nacional. A veces esa norma nacional termina en un reglamento técnico, por ejemplo, como muchas veces se ha establecido en entidades como ICETEX, y pues eso se hace a través de mesas de trabajo, ¿no? A veces pues en esas mesas de trabajo se establecen algunos lineamientos y finalmente pues sale una comunicación aquí del Departamento Administrativo de la Función Pública, ¿no? En donde eso lo hacemos básicamente a través de mesas de trabajo. Ok. La segunda pregunta es, ¿la manifestación de impacto regulatorio es el equivalente al análisis de impacto normativo que hace una entidad para avanzar con la Sí. reglamentación? ¿Cómo garantiza función pública que las entidades estén publicando el MIR para la participación ciudadana antes de iniciar su análisis? Sí, nosotros en la resolución 455 somos claros en que debe ser publicado todo el proceso. Nosotros les decimos a ellos, entramos al documento electrónico en donde esté publicado tanto el acto administrativo como la manifestación de impacto regulatorio, y que esa manifestación de impacto regulatorio también esté casi que de la mano del acto administrativo, ¿no? No es que en la MIR aparezcan 15 días y en el proyecto de acto administrativo aparezcan 5. Todo eso se verifica, pues la idea de, hay un grupo aquí de profesionales, cada uno pues con unos sectores administrativos, y eso lo verificamos internamente nosotros directamente aquí con las mesas de trabajo que hacemos, finalmente para que eso no se vaya no vaya a haber un exabrupto, y sobre todo que los ciudadanos conozcan la MIR y conozcan el proyecto de decreto. Yo, por ejemplo, soy uno de los que hago ese análisis, y normalmente yo pido que se publique tanto la manifestación de impacto regulatorio como el proyecto de decreto, porque igual la resolución 455 así lo pide. Bueno, y la tercera pregunta alineada a eso es, ¿qué sucede cuando la entidad no publica la manifestación antes de pasarlo a función pública?
No, nosotros lo devolvemos el oficio normalmente. Lo estamos haciendo así porque ya hemos notado muchas cosas, que hemos tenido muchas fallas en ese proceso, y normalmente el oficio se les dice sencillamente, se continúa el análisis, porque el decreto ley 019 nos dice a nosotros que tenemos que continuar con ese análisis, pero se les dice, por favor, remitan adicionalmente la manifestación de impacto regulatorio bajo los lineamientos de la 455 y debidamente estructurada y analizada por parte, de pronto, con críticas que hayan hecho los ciudadanos al proceso. Así es, para eso es clave, digamos, también el insumo que nosotros les proveemos a ustedes como entidades reguladoras, como entidades que tienen trámites, el SUCOP, el Sistema Único de Consultas Públicas. Ahí también podemos hacer uso de esta plataforma para poder someter a consulta pública estas manifestaciones de impacto, ¿cierto? Y que podamos cumplir con este requisito, además previsto por el Código Contencioso Correcto. Administrativo y de Artículo 8, Procedimiento. numeral 8. Así es, entonces clave tener también esta herramienta. Bueno, y finalmente la última pregunta de Aura Ruth Herrera es, tenemos un trámite que posiblemente se va a aumentar un El paso tiempo. con el Un fin, paso. sí, con el fin de que quede acorde a la norma que aplica al trámite, norma que fue expedida antes de la expedición de la resolución 455. ¿Es necesario que se solicite concepto ADAF para esto? El trámite es de entidad nacional, que es creado con norma antes de ley, antes de 2005. Aura, si quieres, puedes abrir tu micrófono y puedes ahondar en tu pregunta. Gracias, doctor William. Es una Hola, pregunta. Aura. Hola, ¿De doctor qué William. entidad, de qué entidad eres? Ministerio de Hacienda. Ah, sí, hola, Aura, ¿cómo estás? Bueno, tenemos un trámite de Dirección General de Apoyo Fiscal, específicamente tiene de pronto un paso que se vaya a aumentar, pero es con base en una norma, o sea, obedece a una normatividad. Esas normas, me dice el área técnica, fue ¿Ese expedida. trámite fue creado por el Estatuto Tributario? No, creo que no. No, creo que no, porque tiene que ¿Cuándo ver fue con la creado? asesoría, tiene que ver con la asesoría de empresas sociales del Estado. Pues Ya. más o menos del 2012 o algo, desde que inició Posterior al SWIFT, 2005. Tiene que pasar posterior por al función 2005. pública. ¿Está inscrito en SWIFT? Está inscrito en SWIFT, claro, quedó Ah, inscrito ya en está SWIFT desde el inscrito. año 2005, claro, está inscrito. Correcto, listo. Entonces, El- me dices que vas a aumentar un paso. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tengo entendido que de Hacienda es la doctora Diana Milena Cárdenas. Tú te puedes reunir con ella, hacer una mesa de trabajo y establecer si esa normatividad que tú estás aplicando aplica para una modificación estructural. En principio, yo diría que sí. ¿Van a modificar el tiempo del trámite? No, el tiempo por el contrario se redujo, estaba en 4 meses y se Los redujo a 3, luego se requisitos, mejoró en 1 mes. los requisitos, de No, pronto los sí. requisitos no, es que es Y como un entonces paso. el paso ¿qué es? Entiendo que el paso, lo que pasa es que yo te hablo desde la oficina de planeación y no como el área técnica. Entiendo que el paso obedece a una norma que ya existía antes de la expedición de la resolución Claro, pero lo importante 455. es saber si el paso nos va a dar más requisitos, nos va a dar más tiempo. Tenemos que hacer un análisis de tiempo, modo y lugar. Entonces, ahí que tenemos que mirar si ese paso va a afectar al ciudadano y cómo lo va a afectar, ¿cierto? Porque normalmente el paso, nosotros que somos ciudadanos, si nos mandan después de hacer dos en análisis de tiempos y movimientos, si hacemos 2 cosas y entonces después nos mandan a que hagamos 4, nos va a afectar. Entonces vamos a ver cómo nos afecta, porque hay pasos que son electrónicos y no afectan al ciudadano. Entonces ahí tendríamos que entrar a mirar ese tema. Entonces yo te invito a que te reúnas con Diana Milena y si quieres en una mesa, ¿tú la conoces? Hemos tenido algunas reuniones, Eso, bueno, sí, en otros temas, claro reúnete que con sí. ella y ella es excelente, ella te hace el análisis de todo ese proceso antes de que ustedes envíen la comunicación. Ya después ella les dirá, sí, hay que hacer según la 455, una modificación estructural y hay que enviarla a MIR. Aquí recordemos que es una modificación estructural, no hay que cambiar proyecto de decreto ni nada, sino la 455 dice que es lo básico, lo que va a impactar el trámite porque es una modificación estructural nomás. De acuerdo, muchas Entonces, gracias, no es doctor tan William. amplio. Bueno. Muchas gracias, doctor William. Bueno.
William, muchísimas gracias por esta intervención. Creo que para todos nos ha servido para revisar varios enfoques. Primero, la visualización y segundo, pues tener de base unos trámites claros que cumplan con los requisitos, con un diseño también pues muy claro. Entonces, bueno, a todos les agradecemos por asistir a este espacio, entidades nacionales, entidades territoriales, ciudadanía, partes interesadas, pues invitarlos también a acceder a nuestro canal de YouTube, en donde pues tenemos todas nuestras sesiones grabadas sobre estrategia de generación de capacidades. Ahí pueden acceder a todos, a todos los demás espacios. Y también pueden acceder al micrositio de mejora regulatoria en donde tenemos todas nuestras herramientas y tenemos también pues ejemplos y lineamientos, guías también emitidas por el Departamento Nacional de Planeación. Entonces esperamos que tengan un feliz día y nos vemos en la próxima sesión. Así que estén muy atentos a la próxima citación en la cual hablaremos sobre experiencias exitosas de la política de mejora normativa a nivel nacional y territorial. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias. Feliz día. Gracias, hasta Gracias, luego. feliz día. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Estefanía. Gracias, William. Feliz día.